Estamos en comunicación con la licenciada Andrea Vázquez, justamente ella es especialista en salud mental, psicóloga, psicopedagoga, es docente de la Universidad de Buenos Aires. Andrea, Edgardo Chini te saluda, ¿cómo te va? Buenos días, buenos mediodías, buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y ustedes. Gracias por atendernos, Andrea. Yo decía recién este asunto de la salud mental, como asignatura pendiente también, creo que mucho se instaló a partir de la pandemia, del COVID, pero ahora tiene como más características, ¿no? También el uso de las redes que te aísla, y el tema ahora de la situación económica. Si tuvieras que dar un pantallazo y cómo lo vas vos viviendo y trasladando en los ambientes de laburo, incluso con tus pacientes o con tu rol de docente, ¿qué dirías? Bueno, a ver, todo un tema el que traen. Yo contextuaría un poco, si querés, porque me parece que hay como una conjunción de situaciones. Terminaba de escuchar la entrevista de recién. Mm. El marco macro es que a la vez, y me gustaría empezar por esto, en este momento el Ejecutivo presentó un proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, Sí. una reforma que nosotros y nosotros los colegas, digamos, del campo PSI, entendemos que básicamente protege los derechos de las personas con padecimiento mental. Y creemos, y viene hace 2 semanas que hay expertos debatiendo en el Senado, que de prosperar la modificación claramente va a significar una regresión en términos de derechos. Una regresión. Una regresión, efectivamente. Mm. Digamos, volvemos a un momento pre-interdisciplinario, se le vuelve a asignar, digamos, mayor poderío, digamos, a una única disciplina, como es la medicina, para tomar decisiones acerca de las internaciones de personas por razones de salud mental. La autoridad máxima de la salud mental a nivel nacional en este momento, digamos, dejó expresado en el Congreso que van a dejar abierta la cuestión de los dispositivos de evaluación en salud mental por si más adelante fuera posible que se haga de forma robótica, y lo cito textual. Entonces, de algún modo, en el campo de la salud mental estamos en estado de alerta y movilización a propósito de estas potenciales modificaciones que, como decía recién, de prosperar, van a significar un franco retroceso en términos de derecho a la salud A ver, para toda nuestra comunidad. vamos a quedarnos un cachito ahí. ¿Qué consecuencias podría traer concretamente? Una de las polémicas también es el tema de estas internaciones involuntarias, que creo que debe tener que ver con la situación de diagnóstico y quién es el profesional que la lleva a cabo. Y esto de la robotización me gustaría que lo desarrollaras. Bueno, a ver, paradójicamente, la llegada de esta Ley Nacional de Salud Mental, que es desde el año 2010, trajo una situación que claramente consideramos que es de mayor derecho para la persona que esté en una situación de ser valorada por un profesional de la salud mental, que es que para tomar una decisión, te diría, de las más gruesas que los profesionales del campo de la salud mental podemos tomar, que es privar a una persona, digamos, de su libertad por razones de cuidado, ¿sí? Esta ley de salud mental lo que propone es que deben ser necesarias 2 firmas, ¿no?, de profesionales de diferentes disciplinas. Una de las 2 de médico psiquiatra o de psicólogo. La nueva modificación plantea que sería necesaria solamente la firma de un médico psiquiatra. A esto se agrega otra problemática de nuestro país, que es que se calcula, esta es la versión que circula, que sería constatar que hay alrededor de 7.000 médicos psiquiatras en la Argentina. Esta es una especialidad que está retrocediendo. Por lo tanto, llevar a esta especie de cuello de embudo, de derivarle a una única disciplina, en una especialidad, no diría en extinción, pero sí en repliegue, ¿no? Realmente plantea un problema, porque lo siguiente que se dice es, bueno, si no hay un médico psiquiatra, se avanzará sobre algún otro médico que esté disponible en el dispositivo. Y la verdad es que nadie del campo PSI imagina que un gastroenterólogo pueda tomar una decisión, no por falta de profesionalismo, sino por falta de formación. Entonces, perdón, esto por un lado. Luego, la cuestión de la robótica y ahí la cuestión de la IA, y nosotros desde las asociaciones profesionales venimos advirtiendo con mucha fuerza a la comunidad acerca de protegerse de estas ofertas de los chatbots, digamos, que se ofrecen no como plataformas de apoyo a la terapéutica, porque sabemos que la guía llegó para quedarse y muchos profesionales utilizamos alguna plataforma, puede ser Meet, pueden ser Zoom, otras especializadas, para
ponernos en contacto con los pacientes, sino cuando la IA o la robótica se ofrece como una respuesta automatizada sin un ser humano del otro lado. Hoy esto está ocurriendo hoy alguien que está viviendo una situación de cierta desestabilización en el plano de la salud mental, recurre a la tecnología a partir de la IA o de alguna robotización en vez de consultar a un profesional. Mira, empiezas a documentarse la cantidad de personas que consultan, por mencionar solamente a una, digamos que es capaz la más conocida, el ChatGPT, de personas que hacen intercambios, porque no queremos decir que ahí hay un diálogo, Claro. intercambios o que le arrojan, digamos, a la IA alguna pregunta que tiene que ver con lo emocional, con el quehacer. Empieza a haber estudios que muestran que estos chatbots están preparados para ser asertivos, es decir, como si vos me dijeras, o vos le escribís al chatbot, bueno, estoy pasando por un mal momento y no sé si tengo que alejarme de esta pareja que me hizo sentir mal, y te dice, oh, Edgardo, cuánto lamento que estés transitando esto, entiendo que sí debes avanzar en ese sentido, es decir, y uno sabe que un tratamiento psicoterapéutico no va en ese sentido. Claro, digamos, no, pero yo lo pensaba, por ejemplo, Andrea, en el tema de decir, bueno, no estoy durmiendo bien. Exacto. Digo, ¿qué me aconsejás, no? Me parece ahí un tema de los ansiolíticos y todo esto también juega un rol muy importante. Totalmente. El tema es que tenemos que comprender que esos chatbots lo que hacen es contener literatura temática ampliada acerca de un universo amplio de áreas de conocimiento, pero no significa que tenga capacidad de hacer un insight o una intervención concreta sobre ese padecimiento en función de herramientas terapéuticas, pensando en qué pasa luego de eso, porque digo, cuando uno deja una respuesta, como en una terapia, digo, antes de terminar una sesión de análisis y uno ve que el paciente está derrumbado de angustia, no es que uno da lo mismo y le abre la puerta igual que el día que vino a contar una alegría, digamos, y se fue, digamos, campante. Esas herramientas que solamente un humano puede perseguir y percibir frente a otro humano, son las que obviamente, digamos, de las asociaciones de profesionales estamos advirtiendo, sobre todo porque consideramos que configuran un fuerte engaño para la comunidad. Ya tuvimos 2 situaciones en nuestro país, capaz que están en conocimiento. La CUCS, que fue una plataforma, digamos, que se ofreció, digamos, desde un gobierno provincial hace un par de años y hubo una retracción, porque efectivamente de los campus profesionales salimos a denunciar que eso era claramente de gravedad y podía producir daño a la salud. Y luego hace muy poquito se presentó en Entre Ríos otra llamada ORI, que también hemos, digamos, sacado algunos posicionamientos para mostrar y para denunciar de algún modo a la comunidad que no hay humanos detrás de ello. Estás hablando de 2 aplicaciones donde no se puede comprobar que eso es humano y me estás diciendo que de alguna manera este proyecto de ley contempla en que sí sean habilitadas. Bueno, la autoridad máxima de la salud mental hoy del Ministerio de Salud de la Nación dijo que, y está, digamos, en el audio de la página de YouTube del Senado y en la versión taquigráfica, que lo dejan abierto por si en algún momento fuera posible, digamos, utilizar la robótica para llevar adelante ese tipo de evaluaciones. Esta semana pasada también, te agrego esto nomás, sí. OSDE, digamos, avanzó con la posibilidad de ofertar una herramienta de evaluación por la vía de la IA y por nombrarte nada más, la Federación de Psicólogos y Psicólogas de la República Argentina, la FEPRA, salió un comunicado, digamos que está en redes, rechazando, digamos, y denunciando de algún modo que no es de apoyo profesional la existencia de herramientas de esas características. No, es extremadamente preocupante lo que estás planteando. Tengo varias consultas para hacerte sobre esto. Digo, ¿por qué creen ustedes, organizados como están, es solamente una cuestión presupuestaria? ¿Tiene que ver con digitar el tema de la salud de otra forma? ¿Hay un concepto ideológico de cómo se va a administrar la posibilidad de atender las enfermedades y darle una salud distinta a las comunidades, o tiene nada que ver con una cuestión de costos? ¿Por qué crees que se está estableciendo esta conducta? Mira, lamentablemente nosotros creemos, digamos, que el argumento tiene que ver con la segunda opción, digamos, que tiene que ver con una cuestión de reducción de costos, de ajuste, de recorte,
nada indica, ni en este proyecto de ley, ni en otros, digamos, que se vayan a sumar más efectores para aumentar la capacidad de atención de los problemas de salud mental que, digo, vos traías en el comienzo, una preocupación que tiene que ver con que Argentina hoy tiene el índice de suicidios o de intentos de suicidios de adolescentes más grandes en la historia de nuestro país. Obviamente también tuvimos una pandemia, es decir, los niveles de sufrimiento social, digamos, en este momento son altísimos por un montón de cuestiones que tienen que ver con el recorte presupuestario, las dificultades para pensar el futuro, la precarización del empleo, los despidos, la falta de atención en salud, es decir, todo este plexo, digamos, de vulneración de derechos claramente lo que hace es aumentar el sufrimiento social mientras se achican los recursos para darle asistencia a la población. Entonces nosotros creemos, lamentablemente, que tiene más que ver con un plan de ajuste y de recorte y con abaratar costos bajo una pantalla que efectivamente es que va a haber más disponibilidad de atención 24 horas. Pero la verdad es que el ChatGPT no es una herramienta terapéutica para dar respuesta a un sufrimiento ni de un adulto, imagínate muchísimo menos de un adolescente aislado en su habitación con alguna preocupación acorde a su edad. Vos te estás adelantando un poquito, pero la otra consulta que quería hacerte era sobre esto, ¿no? Sobre la realidad hoy por hoy, cuáles serían las mayores patologías, cuál es el cuadro que se está viviendo en estos momentos, Andrea. Mira, nosotros estamos muy, muy preocupados por los niveles de padecimiento de salud mental en general en la población. Te diría además que en el marco porque me parece que hay que incluirlo, sobre todo para las características de nuestro país, en el marco de la llegada de un nuevo Mundial de Fútbol, es bastante preocupante. ¿Pero por qué pones lo del Mundial de Fútbol? Porque es muy preocupante los niveles de utilización de plataformas de apuestas online que están utilizando especialmente adolescentes, que es un modo privado, ¿sí? No solamente de aislarse, sino entrar en situaciones de deuda y en situaciones compulsivas de no poder parar, digamos, de apostar, que obviamente no le pasa a todas las personas que entran en contacto con estas plataformas. Pero sí miramos con mucha preocupación la llegada de estas empresas de apuestas online que, como todavía Argentina no tiene regulaciones estrictas al respecto, y cuando uno ve la proyección mundial, bueno, se van retirando de aquellos países, por eso ellos dicen se van a países amigables normativamente, porque son aquellos que todavía no tienen suficientes interdicciones como para que paguen el costo del daño que traen, toda vez que amplían publicidad sin ningún tipo de coto, ni de cuidado, ni de límite. Bueno, ahora hay un proyecto de ley que en realidad está recibiendo muchas críticas porque parece más alentar al tema de las agencias de apuestas legales. La cuestión es supuestamente frenar las ilegales. Pero nosotros incluso hemos emitido algunos de los comerciales, en el caso de Martínez, el arquero de la selección, en el caso de Montiel, el que tuvo la oportunidad de hacer el último penal, el último mundial, utilizados por estas empresas de apuestas. Pero vos lo ves hoy por hoy, además como un grado de patología, como un grado de adicción, y el grupo etario es adulto o son menores de edad. Ambos. Tal vez nosotros nos preocupa un poco más que se le oferte mercantilmente, sin ningún tipo de protección, a una población que claramente tiene más normas de cuidado porque es una población más vulnerable. Digo, no es igual la oferta de apuesta a un adulto que la oferta de apuesta a un adolescente que todavía su identidad está en construcción, que claramente está más proclive, digamos, a quedar subyugado por propuestas de gane ya, dinero rápido, ¿no? Digo, proyectos que parecieran ser exitosos, sobre todo porque faltan interdicciones que eviten la relación entre apuestas y felicidad o apuestas y éxito. Digo, la dimensión de inmediatez, la intencionalidad de ofrecer ilusión de éxito, ¿sí? Podríamos decir, sin esfuerzo, sin trabajo, a veces a escondidas de adultos, es decir,
hay muy poca regulación que cuide hoy a nuestros pibes frente a la oferta mercantil de algunas empresas que sin ningún tipo de prurito llegan, digamos, recaudan dinero y luego siguen de largo a países, digamos, que vayan teniendo normas menos laxas o que todavía no tengan regulación al respecto. Sí, de hecho digo algo, avala esto, para lo que tiene que ver con la ley de etiquetado, se quiere prohibir que sean figuras que tengan representación y reconocimiento público, o sobre todo de los más jóvenes y de los más chicos, y esto sí está siendo utilizado. Yo, digamos, en esto he sido muy crítico, incluso con los integrantes de la selección, porque la verdad que no tienen necesidad de llevar el pan caliente a sus casas a partir de hacer la publicidad para este tipo de apuestas, pero además, digo, están avaladas porque son las que sostienen a nivel esponsoriado los certámenes de primer nivel del fútbol, sobre todo, ¿no? Ha sido un gusto conversar contigo, Andrea. Me dejaste muy preocupado, digo, en lo que tiene que ver con esta situación. Me parece que es mucho más complejo, y me parece que está, como vos decías al principio, muy poco abordada, ¿no? Muy poco puesta en superficie. Y me parece que eso es parte de la tarea. Te dejo un minuto para cerrar. Bien, agregaría al contexto más macro, digo, que trajiste al inicio, la situación fuerte de financiamiento universitario, porque no escapa, digamos, a la cuestión más macro de cómo pensamos las cuestiones de salud. Yo creo que de cara a un mundial de fútbol, y digo esto no porque sea el único deporte, sino porque sabemos que en Argentina esto tiene como un rol muy particular, podrían ser ocasiones u oportunidades para concientizar a la comunidad acerca de que una plataforma online también configura un riesgo, ¿sí? Para aquellos que pueden haber visto, digamos, la serie de adolescencia que tuvo tanta difusión, yo diría que hace algunos años atrás uno tenía más temores de los pibes por la calle. Uno ahora tiene un poco de temor de los pibes aislados en sus habitaciones, iluminados por la lucecita azul de las pantallas. Así que me parece que podemos crear una oportunidad y realmente creo que los periodistas, los medios de comunicación, los difusores tienen un rol especialmente central, ¿no? Digo, en el modo de tratamiento de estas cuestiones que no son livianas y que sin duda preocupan a la comunidad porque, bueno, supone cuidar o descuidar a nuestra población. Así que muchas gracias por la charla. Al contrario, Andrea, te mandamos un beso grande. Andrea Vázquez, licenciada en especialista en temas de salud mental. Vamos a volverte a comunicar, a contactar, porque realmente me parece que es un tema que hay que seguir instalando.